Bueno, salió la segunda revisión del acuerdo entre el Fondo Monetario Internacional y la Argentina. Digo, salió cuando ya estábamos anoticiados la semana pasada de que el organismo había aprobado la segunda revisión, haciendo todas las vistas gordas posibles sobre las metas de acumulación de reservas, las metas de crecimiento, etcétera. Argentina había aprobado la meta de desinflación y había aprobado la meta de crecimiento económico, si no me equivoco, la de superávit fiscal también, pero claramente la acumulación de reservas no es ni por asomo la que había pautado el gobierno argentino en la firma del acuerdo hace ya más de un año y medio, un año y un mes. Lo cierto es que el viernes, por la tarde, el organismo dio a conocer la letra chica de la evaluación que ya sabíamos había dado el visto bueno al avance de las cuentas macroeconómicas argentinas hacia el final de 2025. Y en esa devolución que le hace el fondo a la Argentina, una devolución escrita, 136 páginas, repito, 136 páginas, no es un documento de 2 carillas publicado en la página web del organismo, en el Instagram como para cumplir, no. Es un documento técnico elaborado por el board del organismo, donde se vuelcan todas y cada una de las observaciones que tiene el organismo sobre la economía argentina. Es decir, el título podría ser: el Fondo Monetario le dio el visto bueno a la macroeconomía argentina, pero le sacó tarjeta amarilla. Es decir, le dice, ok, vamos a hacer una cosa, te apruebo, pero volvé y estudiate todo esto. Digo, figurando un examen, ¿no? Te voy a aprobar esta vez, pero para la próxima necesito que corrijas esto, que revises esto otro no me está gustando, hay que profundizar en esto otro. Así que te voy a contar un poquitito en qué consiste la evaluación que hizo el Fondo Monetario de la economía argentina, un documento que, repito lo que dije más temprano, el gobierno se quedó, como es un documento en inglés, el gobierno se quedó con el título: el Fondo Monetario aprobó la segunda revisión del acuerdo técnico con la Argentina. Fantástico. 10 felicitado. Bueno, no tanto. Ni tanto 10. Porque como el documento está en inglés, no todos acceden a leerlo y a entenderlo. Entonces el gobierno hizo, dio vuelta a la página, vamos a hablar del Te Deum, mejor. Vamos a hablar de Santiago Caputo, vamos a hablar de Karina Milei, ¿no? Porque capaz no es tan cómodo lo que está diciendo el Fondo Monetario en inglés. Entonces nosotros te lo vamos a contar en castellano, para que vos sepas. Probablemente no haya muchos portales ni muchos artículos en los principales diarios económicos en los que puedas leer esto. La letra chica de documento de 136 páginas que publica el fondo el viernes pasado, por supuesto guarda las formas. Entonces, en una primera instancia, es elogioso en cuanto a el avance fiscal del programa económico argentino, destaca la desinflación que hubo desde fines de 2023 en adelante, es auspicioso en cuanto al crecimiento para 2026, estima un crecimiento del 3,5% para todo el año 2026, es decir, en definitiva, dice, ok, está bien, está aprobado, ¿no? Está aprobado. Pero, y acá empiezan las observaciones. La primera observación que hace el Fondo Monetario tiene que ver con el programa monetario y hay una crítica velada, implícita en el documento, a la gestión de Santiago Bausili al frente del Banco Central de la República Argentina, porque el Fondo Monetario no está de acuerdo con la política monetaria que viene llevando adelante el gobierno de Javier Milei. Léase, no está de acuerdo el Fondo Monetario con la política de tasas de interés reales negativas que sostiene el gobierno de Javier Milei. Esto es, la tasa de interés pasiva de aquellos que depositan plata en el sistema financiero argentino y pretenden obtener un retorno en pesos, se enfrentan en la pantalla con un rendimiento que puede arrojar a lo sumo el 20%,
un plazo fijo hoy da 19, 17, dependiendo del tiempo por el cual inmovilices el dinero, frente a una inflación que a todas luces todos vemos y entendemos por lo menos va a ser del 30% este año, con lo cual si vos dejás plata inmovilizada pretendiendo ganar interés, estás perdiendo dinero, en definitiva estás perdiendo poder adquisitivo. El Fondo Monetario pone el dedo ahí y dice que no es saludable la política monetaria, dice textual, la política monetaria debería seguir enfocada en apoyar la desinflación y más adelante dice serían necesarias medidas para contener aún más la volatilidad de las tasas de interés y mejorar la transición monetaria y la asignación del crédito. En otras palabras, no tenés que tener más tasa de interés real negativa, le está diciendo el Fondo Monetario al gobierno. Punto número 1. Punto número 2, y acá un tema que irrita tanto al presidente cada vez que nosotros lo mencionamos, pero lo irrita sobremanera, lo violenta al presidente hablar de esto, y el Fondo Monetario lo vuelve a remarcar, porque ya lo había dicho en la revisión anterior, y es nada más y nada menos que el tipo de cambio. El Fondo Monetario vuelve a señalar en el documento que publica el viernes que el tipo de cambio está atrasado, por más que al gobierno no le guste escucharlo. El tipo de cambio en Argentina está atrasado. El dólar vale más barato de lo que debería valer. Y acá me peleo con el que quiera que venga, lo espero en chancletas y con un palito de helado, y le digo, si vos me afirmás y me sostenés que el tipo de cambio no está atrasado, la pregunta es ¿por qué no liberan el cepo cambiario? Liberen el cepo cambiario y vemos qué pasa. Y ahí nos enteramos si el tipo de cambio está atrasado o no. ¿Por qué los encajes bancarios están ubicados al 46% cuando toda la vida en Argentina fueron como máximo del 20%? Libera todos esos pesos a la calle y veamos a dónde van. Capaz que yo estoy equivocado y el dólar no está atrasado y esos pesos van a la inversión real y a darle fluidez al crédito. ¿O será que no bajan los encajes porque tienen miedo que todos esos pesos se tiren de cabeza al dólar? Bueno, entonces en ese momento nos enteraremos que tanto el fondo como nosotros que venimos advirtiendo que el tipo de cambio está atrasado, no estábamos tan equivocados. El tipo de cambio está atrasado y se atrasa cada vez más en 2026. De hecho, el texto del documento que publica el fondo el viernes dice: el peso se estabilizó apreciándose alrededor del 13% en términos reales desde fines de 2025. El tipo de cambio se atrasó 13% desde fines de 2025, dice el Fondo Monetario Internacional. Lo dice el fondo, no los cucas, econochantas, mandriles, etcétera, que somos los que lo venimos diciendo hace años acá. Bueno, tercera cosa que señala el fondo, y me parece muy interesante, es algo de lo que no se habla más. Pareciera que ya es un tema que la cátedra, la ortodoxia económica, abandonó. Cuando siempre lo señalaron en otra época, y lo pedían y lo gritaban a los 20 vientos, y es la independencia del Banco Central. Hoy el Banco Central y el Tesoro son dos oficinas del mismo edificio. Funcionan bajo la misma dirección y se manejan de forma coordinada. Cuando toda la vida los liberales en Argentina, la cátedra económica ortodoxa, dijo: hay que tener un Banco Central independiente para que el Banco Central no esté automáticamente que el Tesoro necesita financiamiento, proveyendo financiamiento al Estado. Bueno, resulta que hoy la estrategia monetaria del Banco Central se coordina de manera lineal con el Ministerio de Economía de la Nación, con lo cual lo que hay que decir es que funcionan bajo la misma lógica y la independencia del Banco Central es cero. Si hilamos un poquito más fino, Santiago Bausili y Luis Caputo son socios. Son socios en la vida privada. El estudio privado de Luis Caputo lo tiene en sociedad con Santiago Bausili, así que cuando entraban a la función pública, uno fue al Ministerio de Economía y otro al Banco Central. Trabajan juntos. Qué locura, ¿no? Bueno, el Fondo Monetario señala que es necesario procurar la independencia del Banco Central
y dice, el balance del Banco Central y su marco de gobernanza deberían continuar fortaleciéndose, textual del documento del Fondo Monetario publicado el viernes. Y también dice, debería fortalecerse la independencia de las instituciones de supervisión y mejorar los marcos de gobernanza. ¿Sabés lo que está pidiendo el fondo? Que se reforme la Carta Orgánica del Banco Central para garantizar la independencia del Banco Central. O sea, esto es las antípodas de la política que está manteniendo el gobierno de Javier Milei en relación al Banco Central. Piden que el Banco Central sea independiente. Detrás de esto que está, no sé si ustedes recuerdan, si vos José lo recordás, pero cuando Milei llegó había lo que se llamaba la bola de las LELIQs. Sí. Y el discurso y el discurso del presidente Milei y su equipo económico era: vamos a limpiar la hoja de balance del Banco Central. En realidad el primer discurso era: lo vamos a prender fuego el Banco Central. Era: lo vamos a cerrar, no va a hacer falta el Banco Central porque vamos a privatizar. Como vamos a dolarizar la economía, es al vicio tener un banco que regule la emisión de pesos. Bueno, no solamente no lo prendió fuego, sino que además lo hicieron parte, como si fuera un ministerio más del gobierno, pero además hablaban de limpiar la hoja de balance del Banco Central. Esto es sacarle la deuda cuasi fiscal que tenía en el balance el Banco Central con las LELIQs, y trasladarle esa deuda a su verdadero dueño, que era el Tesoro. El verdadero deudor era el Tesoro, no el Banco Central. Bueno, el Banco Central dice, en otras palabras en el texto, sanearon la hoja de balance del Banco Central, pero la deuda sigue siendo la misma, porque ahora en vez de ser LELIQs, son LEFIs o son LECAPs. O sea, es la misma deuda que antes tenía el Banco Central, la sigue teniendo el Tesoro, y en definitiva el Estado argentino debe exactamente lo mismo, con la bola de intereses que sigue creciendo, ¿no? En otras palabras, el Banco Central, el Fondo Monetario pide que el Banco Central sea independiente. ¿Bien? Y por último, y me guardé esto para el final, porque lo vengo hablando con varios colegas hace al menos 20 días cuando estuve en Buenos Aires, hay algo de lo que nadie, absolutamente nadie habla, y es que el déficit fiscal en Argentina es mayor a lo que los números del gobierno dicen. Y leo y digo, a propósito, déficit fiscal y no equilibrio fiscal. Porque el gobierno sostiene que desde que llegó en enero de 2024 logró el equilibrio fiscal y lo sostuvo, y los números muestran que en realidad a fines del año pasado la economía argentina terminó con déficit fiscal financiero. Te lo puedo preguntar. Vos me estás escuchando lo que te estoy diciendo, sí, ¿no? Sí. Porque esta es una de las principales banderas del gobierno, retóricas y de relato que tiene el gobierno, que te dice que el equilibrio fiscal no se abandona. Lo abandonaron hace al menos 5 meses el equilibrio fiscal, y te voy a contar por qué. Hay unos instrumentos que el Estado Nacional, el Tesoro, utiliza para financiarse, que son bonos cupón cero, se llaman, que tienen intereses que se capitalizan. Es decir, habitualmente los bonos pagan intereses mensualmente. Estos bonos, en vez de pagar cada mes los intereses, se van acumulando y se van capitalizando y se pagan todos al final. De la ronda. Como estos bonos, al vencimiento. Okay. Supone que son bonos a 2028, se pagan todos en 2028. Okay. Los intereses se van capitalizando y al final te pagan todos juntos. Como estos bonos son capitalizables, el truquito contable, la contabilidad creativa, el dibujito de Picasso, es que en vez de poner los intereses encima de la línea, contarlos como gasto, se los pone por debajo de la línea. Y entonces, el equilibrio fiscal supuesto, cuando vos ponés los intereses que están debajo de la línea, ocultos, los colocás como verdaderamente hay que ponerlos arriba de la línea, te encontrás con que en vez de equilibrio fiscal, el año pasado hubo déficit fiscal financiero por 0.8% del PBI. 0.8% del PBI. No llega a un punto del PBI. Alguien me podrá decir, che, tanto rollo por 0.8% del PBI, y yo le diría, es la mitad de lo que sale la ley de financiamiento, la ley de emergencia en discapacidad, ¿no? Es la mitad de lo que sale la ley de emergencia en discapacidad.
y en ese caso sí es importante. Bueno, entonces también es importante si en vez de tener equilibrio fiscal tenemos déficit fiscal financiero y te mienten y te dicen que no. ¿Por qué digo todo esto ahora? Porque en la página 7 del informe del Fondo Monetario Internacional, en una nota al pie, y después de decir felicitamos al gobierno por la performance fiscal y todo, en una nota al pie dice que los intereses debajo de la línea debieran ser colocados por encima de la línea y ser considerados gasto, con lo cual el déficit fiscal hubiera llegado al 0.8% del PBI el año pasado. Lo dice el Fondo Monetario Internacional. No lo digo yo. No lo dice Melconian, no lo dice un periodista ensobrado. Lo dice el texto del FMI. de la segunda revisión del acuerdo entre Argentina y el Fondo Monetario Internacional en su página 7 en una nota al pie. El déficit fiscal en Argentina fue, el año pasado, el déficit financiero, 0.8% del PBI, con lo cual los números fiscales están dibujados. No te la puedo creer. Todas estas cosas no te las cuentan demasiado. Es preferible batir el parche con los 50.000 millones de dólares que algún día van a llegar por el Super Rigi y vamos todos atrás de la carroza tocando la bocina. Todavía de los 20.000 que anunció, 20.000 millones de dólares que anunció OpenAI el año pasado, no vimos un duro, un solo dólar. Mientras tanto, te ocultan los números reales del déficit fiscal. Entonces después cuando el presidente dice en un discurso, si viniera un marciano a la Argentina y preguntara cómo está la Argentina, tiene dos posibilidades. Mira los datos y dice Argentina va a prosperar, o mira la televisión y dice estamos en el infierno. ¿Sabe cuál es el problema? Que los datos no son reales. Entonces si el marciano mira los datos y dice que Argentina va a ir bien, se queda con una idea errónea porque los datos son mentira. Lo dice el Fondo Monetario Internacional, no lo decimos nosotros. A estas cuestiones nos referimos un poco acá cuando hacemos una crítica un poquito más exacerbada, un poquito más minuciosa, y no nos subimos a la carroza del corso de lo que tuitean las fuerzas del cielo en las redes sociales. Digo, de repente cuando uno mira un poquitito por debajo, rasca un poquitito por debajo de los datos, investiga, escudriña, aparecen estas cosas, las que señala en su informe el viernes el Fondo Monetario Internacional.